Trabajadoras y trabajadores, compañeros y compañeras. Hace algunos años, como iniciativa de un grupo de estudiantes, egresados y abogados de la carrera de Derecho de esta facultad, cansados de la lejanía entre el derecho y los trabajadores, que se presenta como un conjunto de artículos y palabrerías inentendibles para la mayor parte de la población, cansados de que el derecho opere como una de las tantas herramientas de control del empresariado, que además posee el poder económico y una institucionalidad hecha a su medida, cansados de la competencia entre trabajadores, creadas por el individualismo egoísta de esta sociedad corrupta, mercantil, opresora y machista, es que se crea el proyecto de la escuela sindical que busca combatir desde una nueva perspectiva aquellos problemas jurídicos y sociales que adolece nuestra clase trabajadora. La escuela sindical ha tenido el objetivo de incidir en la realidad laboral regional, contribuyendo a la creación y fortalecimiento de organizaciones, promoviendo su tutela y protección de los intereses de las y los trabajadores y aquellos propios de la actividad sindical, vinculando específicamente al derecho de negociación colectiva y derecho a huelga. Todo esto a través de la capacitación y asesoría jurídica de trabajadores y dirigentes sindicales con actividades de formación y debate. El fin de entregar estas herramientas teóricas va más allá de la tecnificación academicista de las y los trabajadores, sino que busca hacer un aporte en la construcción de un nuevo sindicalismo con posición de clase, democrático e independiente, que contribuya a la recomposición de la organización de nuestro pueblo. Y en virtud de ese compromiso que atiende a esta visión, es que vemos la necesidad de plantear la forma crítica a la situación laboral actual, en particular el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno, que más que entregar nuevas concesiones o ampliar los derechos de los trabajadores, más que estar saldando una deuda que teníamos con los trabajadores y trabajadoras de Chile, como planteó la presidenta, viene a profundizar y perfeccionar aún más el plan laboral impuesto por José Piñera en plena dictadura. Hoy es necesario discutir desde la vereda del pueblo, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, este proyecto que acrecienta el abuso existente hoy en el ámbito laboral, con miras a encontrar una solución que no desvirtúe nuestros derechos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Voy a colocar el cronómetro, si no nos vamos a pasar de largo y alguien se va a enojar. Primero que todo, dar las gracias a la Escuela Sindical de la Universidad de Concepción y a quienes hoy día se han dado cita en esta instancia para discutir de un tema que es bastante relevante para todos y todas, de alguna forma, porque estamos vinculados dentro de este proceso productivo, estamos vinculados al mundo del trabajo, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces, discutir de estos temas es de amplia relevancia para la sociedad. La presentación que a continuación nosotros como Fundación Sol pretendemos poder hacer llegar a ustedes, tiene como perspectiva principalmente discutir acerca de cómo alguna reforma en el ámbito de las relaciones laborales es capaz de combatir un problema enorme que existe hoy en día en nuestra sociedad. Específicamente, hablando del caso chileno, lo que corresponde a la desigualdad en relación a la distribución de ingresos, en relación al poder, en relación a la riqueza, en relación a cómo se dan y se llevan a cabo las dinámicas sociales. Los temas que vamos a trabajar en esta presentación van a ser principalmente relacionados con la coyuntura en términos de esta reforma laboral, respondiendo a la pregunta de por qué es necesaria. También vamos a ver perspectivas respecto de esta idea de reforma laboral, pero desde un ámbito más bien crítico. Vamos a analizar también cuáles son los argumentos que desde nuestra institución, como fundación, nosotros proponemos como ideales para considerar al momento de llevar a cabo un proceso de reforma, y también vamos a cerrar con algunas ideas de síntesis. Primero, respondiendo a la pregunta de por qué la reforma laboral es necesaria, es importante que nos planteemos cuál es el origen del actual modelo de relaciones laborales que rige nuestro país. En ese sentido, nosotros como fundación reconocemos que ese origen todavía está basado en el Plan Laboral de 1979, cuyo artífice principal es José Piñera, hermano del expresidente Sebastián Piñera y también del muy conocido Negro Piñera. En ese sentido, los elementos que planteaba principalmente este plan laboral son 4 ejes de base.
4 ejes que de alguna forma hasta el día de hoy siguen presentes y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Primero, una huelga que no paraliza, un paralelismo de agrupaciones sindicales, una negociación colectiva restringida a la empresa y un control institucional de las bases sindicales y la despolitización de los sindicatos. ¿Qué significa esto? La alta demanda que tienen que tener los sindicatos por ministros de fe, porque asistan desde la dirección del trabajo a controlar ciertos criterios que ellos puedan de alguna forma llevar a cabo, ya sea en el proceso de negociación colectiva o en relación a la huelga. Ese control de alguna forma está presente y fue instalado con mayor fuerza en este plan laboral ideado por José Piñera. Este plan laboral, o de alguna forma de estos 4 ejes, podemos desprender 3 elementos que son esenciales para la idea de libertad sindical, que distintos organismos internacionales trabajan y que supuestamente es también una de las bases para el gobierno en relación a la propuesta que ellos han presentado, buscar cómo logramos este objetivo de libertad sindical. En ese sentido, estos 3 pilares serían el sindicato, la huelga y la negociación colectiva. Pero ¿qué es lo que hace José Piñera? Principalmente apuntar a estos 3 pilares mediante la idea de restringir y debilitarlos. ¿Qué es lo que ocurrió después de la dictadura militar? En los gobiernos postdictatoriales, principalmente se llevaron a cabo una serie de reformas orientadas a generar condiciones mínimas de relaciones laborales que de alguna forma pudiesen permitir el desarrollo de la vida en una sociedad que aparentemente tenía las características de ser una sociedad completamente democrática. En ese sentido, con los acuerdos marco, comenzamos a ver de qué manera se establece una mecánica para el cálculo del salario mínimo, teniendo en cuenta la fórmula de inflación más productividad. O más adelante vemos cómo la jornada laboral se reduce de 48 a 45 horas. También vamos a ir viendo con los gobiernos que de alguna forma aparentan un tinte progresista, que los cambios en materia laboral o las grandes reformas que se fueron sucediendo no atacaron efectivamente los pilares instalados en la dictadura militar. En ese sentido, algunas notas de prensa para que hagamos memoria y también para los más jóvenes en la sala, es que Eduardo Frei nos señaló en el 2009, en pleno proceso de candidatura presidencial, que es necesaria una gran reforma laboral, apuntando y haciendo la comparación con los países OCDE. En el año 2005, Ricardo Lagos nos señalaba que, a través de una pregunta, una interrogante, ¿puede Chile hoy oponerse a eliminar una norma tan injusta como el reemplazo en el derecho a huelga? Chile, hasta donde sé, es el único país que tiene esa norma. Hace 10 años atrás, Lagos, que hoy está apareciendo como un actor relevante en el escenario, ya estaba planteando este tema del reemplazo en huelga como algo irrisorio. No obstante, las mismas reformas que se llevaron a cabo y que se sucedieron no dieron una solución a este tema. Los representantes del empresariado obviamente apuntaban a que a través de estas ideas de debate lo que estaban buscando era politizar la discusión y que esa politización del debate en relación a reformas laborales podría ser dañino para la productividad y el crecimiento. Ese es un tema que vamos a tener en cuenta, manténganlo en mente porque más adelante vamos a ver si realmente con estas reformas se afectaron aquellos factores. Y por último, en el 2001, el mismo Frei llamaba a agilizar los temas pendientes en relación a la reforma laboral, apuntando principalmente a otro de los ejes de la libertad sindical que tenía que ver con la organización de los trabajadores. Entonces, según nuestra perspectiva, sí es necesaria una reforma laboral. Es necesaria porque los mecanismos que actualmente existen para el control y la restricción de los organismos sindicales son mecanismos que de alguna forma alteran la real necesidad que los trabajadores tienen para poder organizarse según los niveles y según los espacios que ellos consideren necesarios, más allá de una normativa que les declare ciertas sentencias de que tienen que estar restringidos a las normas determinadas en el Código del Trabajo y que de alguna forma también vienen heredadas de este Código Laboral, del plan laboral de José Piñera. Ahora, tenemos que entender que las reformas que se sucedieron en los gobiernos postdictatoriales también fueron reformas que mantuvieron la doctrina neoliberal en su aplicación y en su orientación. Ese elemento entonces también es importante rescatarlo y mantenerlo presente a la hora de evaluar hacia dónde se ha dirigido el rumbo en relación a reformas del ámbito laboral en las últimas décadas.
Los trabajadores quieren mejores condiciones para trabajar. Eso se le señala a José Piñera, se le ha señalado desde la postdictadura a los gobiernos concertacionistas y eso es lo que se señala hoy. En ese sentido, no podemos estar fuera entonces del consenso de que una reforma en el ámbito de las relaciones laborales es necesaria. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa reforma? ¿Cuáles deben ser sus énfasis y sus contenidos? Trataremos de presentar algunas líneas en esa materia en relación a cuáles creemos o estimamos que serían los principales énfasis que no pueden quedar fuera. Bueno, antes de eso vamos a pasar a la visión en relación a las perspectivas de la crítica que le hacemos a esta reforma. Es decir, si es que consideramos que es una reforma buena o que es una reforma mala. En ese sentido, no la vamos a poner en esos cánones, sino que vamos a señalar que hasta el momento, así como está presentada y según las direcciones que se le han ido planteando, no sería una buena reforma. No sería una buena reforma porque de alguna forma no logra realmente incorporar los elementos que están contenidos en relación a esta idea de la libertad sindical, no logra responder en términos de lo que plantean los convenios número 87 y 98 de la OIT, que a los cuales esta reforma, según la propia presidenta lo planteó, pretende alcanzar, pretende tener como horizonte. Además, hay un elemento peligroso en relación a que esta reforma se pueda plantear realmente erradicar el plan laboral de José Piñera. ¿Qué es lo peligroso en este sentido? Que si se plantea aquel objetivo, y ese es el objetivo que queda en la conciencia social en general, y esta reforma ve la luz tal como está, lo que tendríamos realmente no es una transformación del plan laboral de la dictadura, sino que una consolidación de este mediante un régimen que a todas luces es aparentemente democrático, ¿ya? Entonces sería como democratizar una institucionalidad de relaciones laborales que fue pensada principalmente bajo elementos de restricción y coerción de los trabajadores. En ese sentido, la balanza queda totalmente desequilibrada, pero ¿cuáles son los puntos que están a favor y en contra? Podemos ver que del lado de los empresarios mantenemos una huelga que no paraliza, según el actual proyecto que de alguna forma plantea las modernizaciones en materia de relaciones laborales. Mantenemos o tenemos, según este proyecto también, una negociación regulada y restringida, ¿ya? Y además, no se reconocen los plenos derechos de los sindicatos para poder organizarse según estimen conveniente y a su vez también poder alzar los niveles de negociación más allá del propio nivel de empresa. Por otro lado, tenemos esta idea que podría estar en la balanza favorable a los trabajadores, que es esta idea de la titularidad sindical, que de alguna forma se ha pretendido abordar a través de la posibilidad de que ahora, por ejemplo, la extensión de beneficios ya no sea una potestad absoluta del empleador, sino que el sindicato también tenga que dar su visto bueno para tal efecto, ¿ya? En ese sentido, hay una serie de elementos que los expositores más adelante también van a ir profundizando de carácter un tanto más técnico. Por otro lado, se elimina el reemplazo en huelga. Ese también es uno de los grandes titulares que ha llevado esta reforma. Pero aparejado a esta eliminación de los reemplazos en huelga, viene esta idea de los servicios mínimos, ¿ya? La idea de los servicios mínimos que de alguna forma no apunta a otra cosa, sino que a generar un nuevo conflicto en términos del empleador y los trabajadores y en relación a un conflicto en términos de cómo se entiende la huelga misma. La huelga como un derecho fundamental y que en el fondo no estamos realmente eliminando la posibilidad de reemplazo, sino que lo que estamos haciendo es generar un mecanismo de sustitución que aparentemente lo único que va a significar es que los sindicatos tengan que seguir proveyendo trabajadores que van a ocupar puestos que la empresa considera como puestos que no pueden detenerse o si no se va a generar un daño en la productividad. Esta interpretación es bastante ambigua y la OIT por lo menos ha planteado que habla de servicios esenciales, refiriéndose principalmente a aquellos servicios como el agua, la electricidad, etcétera, que si
en caso de huelga no se llega a atender algunos de los procesos, por ejemplo en una planta que purifica el agua, ¿cierto? Y el agua se contamina y puede llegar a toda la comunidad un agua contaminada, entonces en ese sentido ahí, aunque haya huelga, tenemos que tener un especial cuidado y plantear un servicio mínimo. No es lo mismo que una huelga de un supermercado. Si un supermercado se va a huelga y dice que requiere como servicios mínimos por lo menos al personal de aseo, o sea, ahí no aplicaría la norma o la perspectiva que plantea la OIT. Porque si ese supermercado cierra, no va a haber un impacto doloso para el resto de la comunidad. No va a haber un problema que afecte directamente a terceros. Quienes buscan consumir en el supermercado que está en huelga pueden trasladarse a consumir en el supermercado o, ojalá preferentemente, en el almacén del barrio. La huelga, como se plantea, principalmente sigue estando restringida al periodo de negociación colectiva. Nosotros también criticamos fuertemente ese elemento. ¿Por qué? Porque la huelga, como derecho fundamental, no puede estar restringida a un proceso que está altamente regulado como lo es la negociación colectiva. La huelga como tal tampoco debe estar tan regulada como se presenta actualmente en nuestro país y como este proyecto continúa planteando. En ese sentido, los ejemplos que aparecen en el esquema son de dos casos. Un caso en el cual podríamos pensar en un tipo de huelga por solidaridad, en la cual trabajadores de un sector productivo desean paralizar en relación a una huelga que estén realizando, un conflicto que estén llevando a cabo trabajadores de otro o del mismo sector. Ese tipo de huelga no estaría permitida según el actual proyecto y ese tipo de huelga tampoco estuvo permitida según el planteamiento de José Piñera. Y además, si los trabajadores solamente buscan movilizarse para mejorar las condiciones de su trabajo, es decir, fuera del esquema de la negociación colectiva arreglada, tampoco podrían llevar a cabo ese tipo de huelga, ¿ya? Otro elemento que también criticamos bastante de esta reforma es que le aumenta las facultades a la dirección del trabajo. Como ustedes lo ven ahí, al final la dirección del trabajo, con su timbre burocrático y todos sus papeles, termina siendo más fuerte que los propios sindicatos, que los propios trabajadores. Porque de alguna forma, ahora, incluso en relación a estos servicios mínimos que hablábamos anteriormente, la dirección del trabajo va a tener la palabra final. En relación a otra serie de elementos que se van presentando en esta reforma, también la dirección del trabajo va a ser un actor más protagónico incluso que los propios sindicatos, porque al final va a ser quien va a dirimir entre discrepancias de empleadores y trabajadores. Y un último punto que podríamos rescatar en esta pasada, un tanto superficial, pero que tratamos de abordar los elementos que nos parecen de mayor peligro, está esta idea, ¿cierto?, de generar la posibilidad de pactos con sindicatos que representan al 30% de los trabajadores y que estos sindicatos, con la firma del 50% más uno de los trabajadores de la empresa, puedan ser extensivos a todos los trabajadores de la empresa. Y que en algún caso, por ejemplo, según lo que se plantea en la lámina, podrían llegar a negociar con el empleador jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias. Y si este grupo representativo del 30% de los trabajadores logra obtener la firma del 50% más uno, esto se aplicaría directamente a todos los trabajadores de la empresa. Esto es peligroso en relación a que esta norma de alguna forma deja bastante en el aire o deja abierta la posibilidad de aquellos sindicatos que se encuentran principalmente controlados por los empleadores. Ahora nuestro argumento. ¿A dónde, por lo menos según la perspectiva que planteamos, es necesario dirigir los focos en términos de reformas en el mundo del trabajo, en materia de relaciones laborales? Primero tenemos que tener en cuenta un elemento que tiene que ver con uno de estos pilares que hemos hablado de la libertad sindical y que de alguna forma es un elemento central también dentro del espacio de los trabajadores, que es su organización. En este caso, lo que vemos en la gráfica es la evolución de la tasa de sindicalización desde... Bueno, enfoquémonos principalmente del 79 en adelante, teniendo en cuenta que en este periodo nefasto de la historia se prohibieron por ley. Pero como podemos ver, el punto máximo que se alcanzó del 79 en adelante fue principalmente un 18,2%. Y luego de eso no hemos superado el 15% de tasa de sindicalización. En ese sentido, es decir, no tenemos... una presencia de las organizaciones sindicales, no tenemos a los trabajadores organizados en instancias sindicales y eso es un elemento que es necesario atender. Ahora, si nos preguntamos, tenemos menos del 15% de tasa de sindicalización, pero ¿qué tipos de sindicatos son los que tenemos?
es importante también hacerse esa pregunta, porque vimos anteriormente, con un 30% se pueden llegar a ciertos pactos con el empresariado, etc. Entonces, pero ¿de qué volumen en términos de socios serían estos sindicatos? Según los datos de la Dirección del Trabajo, el 50% de las organizaciones sindicales tiene 37 o menos socios. ¿Qué significa eso? Significa que hay una alta atomización sindical. Es decir, muchos sindicatos y muy pequeños. En este cuadro que las primeras filas alcanzarán a ver con detalle, el resto lo puede buscar en la página web, luego se lo enviaremos por correo. Pero lo que queremos mostrar acá es principalmente un elemento que dice relación con la negociación colectiva y en sus distintos niveles. La negociación colectiva puede ser a nivel de empresa, como es hoy día restrictivamente en Chile, solo ese nivel. Puede ser a nivel de sector productivo, por rama, o puede ser a nivel nacional. Aquí vemos distintos países que son los que tienen la información disponible al respecto, que nos plantean, por ejemplo, donde hay más cruces es el sector predominante de negociación. En esta columna lo que vemos es la cobertura que alcanza la negociación colectiva y acá lo que tenemos es la tasa de ocupación. Uno de los argumentos que utilizan, por ejemplo, quienes están en contra de elevar el nivel de negociación colectiva desde la empresa hacia la rama, es que la tasa de ocupación se va a ver afectada, es decir, vamos a empezar a tener desempleo, o que la cobertura, de alguna forma, va a variar, pero levemente. Si miramos las estadísticas, los cuadros naranjos de abajo, de la última línea, corresponde a Chile. La cobertura de negociación colectiva en Chile es de un 8%. Dijimos que la tasa de sindicalización era inferior a un 15%, pero la cobertura, es decir, quienes realmente pueden negociar colectivamente, porque no todos los que están sindicalizados pueden negociar colectivamente y quienes no están sindicalizados, ni pensarlo, pero en ese sentido la cobertura es de un 8%, es decir, una de las más bajas de esta muestra, para ser más claro, la más baja. Chile tiene solo el nivel de negociación a nivel de empresa, al igual que Japón. Pero si comparamos la cobertura de negociación colectiva de Chile con Japón, Japón lo dobla. Y a su vez mantiene una alta tasa de ocupación. Pero ¿qué pasa con países donde hay negociación por rama? Vamos a ver un par de ejemplos solamente. Noruega tiene un 70% de negociación colectiva y tiene la posibilidad de realizar la negociación en sus 3 niveles, por rama, nacional y por empresa. Y la tasa de ocupación es de un 75%, más alta que en Chile, que es de un 62,3%. Y el último caso, que por lo menos en materia educativa, Chile está constantemente mirando a Finlandia, congresistas viajan, etc. Finlandia tiene la negociación por rama y negociación por empresa, local. Y su cobertura de negociación colectiva es de un 91% y su tasa de ocupación de un 68%. Es decir, este miedo de que se viene el desempleo, este miedo de que hay inestabilidad, este miedo de que no es posible la negociación por rama, según la evidencia, por lo menos no es tal. Ahora, si miramos la desigualdad, ¿qué es lo que pasa o cuál es el impacto que tiene la negociación por rama en la desigualdad? Si bien esto no es un consenso, no se puede comprobar que sí y que no. No se puede comprobar que sí y que no hay un impacto. Hay quienes dicen que la negociación por rama realmente no tiene ningún impacto en relación a la distribución de ingresos. El propio José Piñera señalaba que la negociación colectiva, por ejemplo, no tenía por qué tener un efecto redistributivo, ¿ya? Pero vamos a ver, y en esta gráfica, si ustedes miran primero acá en las líneas azules, pueden notar que Chile, que aparece en rojo, que tiene un 8% de cobertura de negociación colectiva, ya aquí vamos de los países que tienen menor cobertura de negociación colectiva a los que tienen mayor cobertura, ¿ya? Chile, que tiene muy poca cobertura de negociación colectiva, en el coeficiente de Gini, ¿ya? Que es un coeficiente que mide del 0 al 1 o del 0 al 100, y quien está más cercano al 100 es un país más desigual que el país que está más cercano al 0, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿dónde está ubicado Chile en esa medida de desigualdad? Está ubicado cerca del 60. Según una de las últimas mediciones del Banco Mundial, un 50,8. ¿Ya? Es un país muy desigual. Y es un país que tiene una baja cobertura de negociación colectiva. Por otro lado, si miramos el círculo rosa, vamos a encontrar principalmente a los países que se encuentran con un mayor nivel de cobertura de negociación colectiva y que a su vez son países que están más alejados de Chile y a su vez están más cercanos al 0.
Es decir, hay menores grados de desigualdad de distribución de ingresos en esos países. ¿Qué significa todo esto? Si miramos la evolución que ha tenido el crecimiento, o más bien dicho la productividad en nuestro país en relación a los salarios, cada vez el panorama se nos va haciendo más evidente. Podemos llegar a la conclusión de que desde el año 1990 hasta el año 1914, el crecimiento de la productividad ha duplicado al crecimiento de los salarios. Entonces, cuando también se plantea de que si tenemos negociación colectiva por ramas, si empezamos de alguna forma a aumentar los salarios, si empiezan a generar transformaciones muy profundas, posiblemente el crecimiento del país se va a detener, la productividad va a bajar, etc. Bueno, aquí podemos ver que lo que ha estado ocurriendo en nuestro país es una fuerte acumulación por parte de un sector de la sociedad que ha estado acumulando la riqueza que genera otro sector de la sociedad. Por eso es que los salarios no van al mismo ritmo que la productividad. Y es por eso también que ni el salario mínimo ni la negociación colectiva con huelga reglada a nivel de empresa han sido capaces de generar un cambio en estas líneas. Pero si vamos a un dato más preciso aún, y solamente contrastamos al 5% más rico con el 5% más pobre de la sociedad, vamos a llegar a esta conclusión. En el 90, la diferencia entre el 5% más rico y el 5% más pobre era de 129 veces. Es decir, el 5% más pobre tenía 100 pesos en el bolsillo y el 5% más rico tenía 129 veces esos 100. Después de los 90 la alegría llegó, pero ¿qué pasó con la desigualdad? Realmente aumentó. Y en el año 2013 tenemos que más que se duplicó esta diferencia entre el 5% más rico y el 5% más pobre en relación a sus ingresos autónomos. Es decir, aquí no estamos contando los bonos del gobierno ni ningún tipo de subsidio, estamos viendo solo los ingresos del trabajo. Y en ese sentido esto significa que los ricos se hicieron mucho más ricos y los trabajadores generaron esa riqueza, pero no gozaron de ella. ¿Qué es lo que pasa en relación a salario? Yendo más específico, haciendo el aterrizaje en una arena mucho más concreta. ¿Quién crece cuando Chile crece? Porque de alguna forma vimos la productividad, hemos visto que aumenta esta brecha entre el 5% más rico y el 5% más pobre, pero entonces, ¿quién está creciendo? Aquí vemos que por lo menos el 50% de los trabajadores de nuestro país no está creciendo en relación a su salario, porque según la CACEN del 2013, el 50% de los trabajadores gana 260.000 pesos o menos, ¿ya? Que es un elemento que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué significaría esto? Un infravalor del trabajo, y cómo lo podríamos ver también desde otra perspectiva, según la misma CACEN 2013, si fuéramos 100 en Chile, 100 personas, el 70% ganaría menos de 400.000 pesos y tan solo el 2% ganaría más de 2 millones de pesos. Pero si miramos al 1%, ese 1% va a concentrar el 30,5% de toda la riqueza, más que en Estados Unidos y más que en Brasil, que también son considerados países con altos niveles de desigualdad en esta materia. Incluso un porcentaje muy mínimo de la sociedad puede llegar hoy día a tener per cápita más de 490 millones de pesos al mes. Si lo comparamos con la estadística que estamos viendo en el panel, claramente hay una diferencia abismante. Y esas diferencias se dan en el mundo del trabajo. Y ya para terminar, veamos algunos ejemplos de lo que pasa acá en el Biobío. En Concepción, el 70% de los trabajadores recibe un salario inferior a los 380.000 pesos. Pero más preocupante es la realidad en Arauco. En Arauco, donde el 70% de los trabajadores recibe salarios inferiores a los 285.000 pesos. Nosotros tenemos la noción de que esta es una región productiva. Pero ¿qué es lo que está pasando en una zona donde también se da amplia materia forestal? ¿Cuáles son las posibilidades de negociación que tienen esos sindicatos? ¿Cuáles son las posibilidades de articulación? ¿Cómo han sido atomizadas y cómo han sido aplastadas por el actual esquema existente? Vamos a ir cerrando, ya estamos en el tiempo, y mostramos la última lámina que dice relación con esta idea de la negociación por rama. Nosotros como Fundación Sol somos promotores de una negociación en los niveles que las organizaciones de trabajadores consideren necesarios. Es decir, aquí son las organizaciones de trabajadores las que, según sus propias voluntades y capacidades, deben ir determinando los niveles en los cuales se lleva a cabo esta negociación colectiva. Y lo que proponemos es que en el día de hoy, con esta reforma, lo mínimo que se puede proponer es una negociación por rama.
¿Y qué significa esta negociación por rama? De partida tenemos que tener claro que no es restrictiva como la negociación por empresa actual. Es decir, la negociación por rama permite negociación por empresa y permite también la negociación a nivel sectorial. ¿Qué es lo que se negocia? Se negocian, puede ser de dos tipos, puede ser en cascada o articulada. Si es articulada, por ejemplo, se negocian contenidos a nivel nacional, como puede ser el salario mínimo, ¿ya? Los principios básicos de acuerdo económico. Si es bajo este mismo concepto a nivel sectorial, como ustedes ven hay distintos sectores, hay un ejemplo ahí de 4 bloques, pero esos distintos sectores negocian condiciones particulares para cada sector. Por ejemplo, si en un nivel, a nivel general se negocia 350.000 como salario mínimo, quizás un sector tiene la posibilidad de aumentar ese piso por la productividad y utilidades que genera. Y finalmente también se da un rango de negociación a nivel de empresa, en donde se van a negociar aspectos específicos de la realidad de los trabajadores en su entorno laboral. Y también acá se puede negociar salario, si es que la empresa tiene la capacidad de poder hacerlo y si es que los trabajadores también tienen la organización para poder impulsar ese tipo de negociaciones y ese tipo también de transformaciones entre sus relaciones laborales. Eso ya me encontró el tiempo, pero en síntesis lo que tenemos que tener en cuenta son 3 ideas. Hay un consenso de que es necesario cambiar este escenario. Es necesario cambiarlo por el profundo esquema de desigualdad que vive nuestro país, que tiene como eje central el mundo del trabajo. Por otro lado, es necesario que las organizaciones de trabajadores y la sociedad en general tengan conciencia que no es que nuestro país no esté en posibilidades de generar mejores condiciones, sino que lo está. Pero hay un alto grado de acumulación por desposesión de derechos y por desposesión de riquezas para un sector de la sociedad. Y por último, es necesario tener en cuenta que algunos actores sociales han estado planteando la necesidad de que realmente la reforma sea representativa de un actor primordial en este elemento, que son los trabajadores, quienes tienen que tener una voz preponderante y tienen que ir alcanzando distintos niveles de articulación que les permitan generar las transformaciones necesarias en esta realidad. Eso sería. Muchas gracias y disculpen por el tiempo.